Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. A continuación, por los próximos 30 minutos, acompáñanos a escuchar su programa Declaración al Día, con el pastor Arturo Ríos, con temas fundamentales y edificantes que lo profundizarán al conocimiento de la palabra de Dios. Al concluir, daremos nuestra información en cómo usted puede comunicarse con nosotros si así lo deseare. Ahora, les presentamos Declaración al Día. Administraciones que aquí presentamos, le sea a usted de bendición, le sea a usted de motivación para que nos acerquemos más a nuestro Dios, para que nos alleguemos más al Eterno, nos alleguemos más al Príncipe de Paz, al Dios eterno, al Dios de la gloria, a nuestro Señor Jesús, que tanto necesitamos en esos tiempos que son tiempos de aflicción, tiempo de dolor, tiempo en el cual la palabra de nuestro Dios nos menciona que iban a llegar tiempos de aflicción, tiempos de dolor como no había sido o no ha sido desde el inicio del mundo. Y nosotros vamos cada día mirando y viendo situaciones en las cuales están cambiando cada día en muchos aspectos. No solamente está en lo que es en el aspecto de la enfermedad, de lo que hemos estado nosotros ya viviendo de esta pandemia, pero otras muchas cosas más en las cuales traen bastante aflicción, bastante dolor en otras áreas, pero cada una de ellas nos enseña de que se acerca todavía mucho más, hay mucho más dolor, mucho más aflicción en lo que viene por delante. Tenemos que hacer nosotros una realidad de que no nos son nada favorables los tiempos en los cuales estamos viviendo, ni tampoco podemos hacernos la idea de que las cosas van a cambiar para bien, hablando en el sentido material. Porque en el sentido espiritual, la palabra de Dios nos menciona muy claramente que a los que a Dios aman, menciona diciendo, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito hemos sido llamados. Entonces, si todas las cosas nos ayudan a bien, entonces tenemos que creerlo, que reconocerlo, que si la palabra de Dios nos dice que todas las cosas, entonces vamos a tomar lo que son todas las cosas. Por cuestión de que no es nada agradable ni satisfactorio el mirar lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que está pasando en nuestros medios, no solamente en lo que es en nuestra vecindad, sino a nivel mundial, y esto nos debe de traer a nosotros un despertamiento, un aliento de buscar más la presencia de nuestro Dios, de buscar más la bendición del Altísimo, porque vuelvo a repetir, la idea es de que todos queremos que las cosas se compongan, ninguno quiere que las cosas se empeoren, sino que ese es lo muy humano de todos, de que las cosas se mejoren, de que las cosas estén bien, de que todo vaya mejor, pero no queremos vivir solamente bajo una ilusión, bajo una idea solamente, sino tenemos que estar conscientes de que debemos de estar bien fundados, de que la palabra de Dios nos menciona una y otra vez en todo el libro santo de las cosas en las cuales tienen de venir, tienen de acercarse en los tiempos de antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Entonces, si a nosotros estamos conscientes de ello, entonces sabemos que los días vienen
y se están poniendo de mal en peor. Eso nos debe de motivar para buscar más la alianza y la bendición del Altísimo, la bendición de nuestro Dios, con más ganas, con más intensidad. Entonces decía que no podemos nosotros hacernos la idea de que las cosas se van a componer. No quiero decir esto en una manera solamente por estarlo diciendo, sino que vienen cosas difíciles, cosas dificultosas, pero no solamente al mundo, porque nuestro enfoque como pueblo de Dios no es al mundo, no, es a nosotros como iglesia, como la iglesia del Señor Jesús en estos últimos tiempos y en esas partes del mundo donde nosotros vivimos, que estamos viviendo en tiempo todavía de tranquilidad, de holganza. Tenemos abundancia, tenemos bastantes cosas favorables en las cuales no existen en otros, no solamente en otros países, sino aún en otros estados de esta misma nación. No hay los privilegios que nosotros aquí tenemos en estas partes del mundo. Entonces, todo lo que nosotros tenemos puede causar también de que no miremos con claridad las cosas que vienen por delante. En todos los aspectos está cambiando la humanidad. No solo en lo que es el clima, pero no solamente lo que es la naturaleza, pero haciendo un enfoque más claro en la humanidad. Fijémonos los cambios drásticos que hay en el comportamiento y en la actitud de la gente. Sin compasión, sin misericordia. Cada día los días se ponen de mal en peor en las actitudes, y se lo reflejamos o lo podemos mirar reflejado en las actitudes y comportamientos de nuestra sociedad, en los cambios de gobierno que ha ocasionado aquí en el país de Estados Unidos. Una de las primeras, entre las muchas, pero entre una de ellas es lo que el presidente electo ya ha declarado, de volver otra vez a dar ayuda y apoyar a todas aquellas clínicas donde se lleva a cabo el aborto, y lo hace supuestamente bajo el derecho de defender a la mujer. ¿Verdad? Entonces, tus taxis, los taxis tuyos, los míos, de los que trabajan, un porcentaje va para esas clínicas de aborto. Ahora, siempre han preguntado y me han dicho, pero ¿qué tal las mujeres que han sido abusadas? Es muy mínimo el aborto que se lleva a cabo de las personas que han sido abusadas sexualmente. Entre la mayoría son personas en las cuales tienen una relación y llevan aborto por adulterio y fornicación. Entonces, no es en sí esto algo agradable a nuestro Dios. Pero ¿hasta cuándo estará Dios soportando la situación del país? Nos menciona allá en el libro de Génesis de 2 ciudades, de Sodoma y de Gomorra, que llegó hasta la presencia de Dios las cosas abominables de Sodoma y Gomorra. ¿Hasta cuándo tendrá Dios de ser pacientes con nosotros en esta nación y aún en la humanidad entera? Cuando miramos que ha aumentado en todas las áreas, hay cambios en todo. No podemos nosotros decir que en una área no hay. Política, económica, en la moralidad, y no solamente en la sociedad de los que no profesan conocer a Dios, pero miramos también dentro del llamado cristianismo. Los mensajes siguen fuertes, los mensajes de error, los mensajes de demonios en los cuales menciona la palabra del Altísimo, los mensajes de hombres corruptos, los mensajes de hombres amadores de sí mismos, engañadores. Todo esto lo estamos nosotros viendo a una manera acelerada, y todo esto nos indica de que viene un ay fuerte, viene dolor, viene angustia, y por eso es que como pueblo de Dios debemos de considerarlo, debemos de estarnos alerta y fijando y considerando, por cuestión de que nos es muy fácil, vuelvo a repetir, el creer y pensar que
que las cosas se van a componer. No es así. Las cosas no se van a componer. En el capítulo 9 del versículo 12 del libro de Apocalipsis menciona diciéndonos así: el primer ay es pasado. Y aquí vienen aún 2 ayes después de estas cosas. Y menciona, no vamos a entrar en declarar lo que menciona en el capítulo 9, pero en cuestión de lo que estamos mirando es de que viene un ay, y un ay ya está en acción, y cada día está aumentando. Cada día el ay se está, ese ay de dolor, de clamor, se está haciendo cada día más fuerte, más audible por las necesidades que están pasando a nivel mundial por causa de esta pandemia. Pero digo también en cuestión de las cosas de aquellos que están sufriendo y batallando en la economía. Miramos la tristeza que aún aquí en nuestro continente, en los países de Centroamérica, hombres, mujeres con sus niños abandonando sus casas, sus tierras, caminando por millas para llegar al país de los Estados Unidos, cruzando diferentes fronteras con muchos obstáculos. La tristeza que en estos días varios cadáveres fueron masacrados y aún calcinados, y se cree que eran de 12 personas migrantes, o eran grupos de migrantes de Centroamérica que venían hacia aquí, hacia el país de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que provoca esta gente que se esté viniendo de esos países? No es la aventura, no es solamente a buscar complacencias materiales. No, la violencia, la hambruna, o sea, la hambre. Todo eso provoca los éxodos, las migraciones de gente son provocadas por conflictos, o sea, en guerras o violencia o por hambre. Y es lo que hemos estado nosotros mirando, lo que son los países de Centroamérica. Pero luego también miramos allá al sur del continente de Sudamérica, disculpen, el país de Brasil, azotado también por la pandemia. Pero luego nos vamos a otras partes, lo que es África, las guerrillas, los países a punto de entrar en guerras civiles, los grupos terroristas que se han levantado en diferentes repúblicas que componen el continente africano, controlados si no son por guerrillas, son por grupos organizados terroristas en secuestro y asesinato. Entonces, todo esto lo miramos. Miramos cómo está siendo azotada Europa también, la Gran Bretaña, por mutación de este virus. Y aún en Europa, que es lo que miramos también, la decaída, empieza a rumores de la desintegración de Europa. ¿Por qué? Porque ya se apartó de ellos la Gran Bretaña. Y luego Rusia también, un país fuerte militarmente y con el hambre de querer devorar los países de alrededor y querer recuperar los 13 satélites que tenía en el tiempo de la Unión Soviética, controlados por lo que es ahora Rusia. La Unión Soviética y sus aliados, sus satélites, tratando de devorar, amenazando a Ucrania y a otros países de alrededor. Pero ¿qué podemos también decir de China? De China, el dragón rojo también, haciendo manobras con el propósito de aún controlar por completo la isla de Taiwán. Entonces, y los conflictos tanto políticos y económicos, guerras económicas y políticas, y aún amenazas de una confrontación militar entre Estados Unidos y China. ¿Qué podríamos decir del Medio Oriente? Desestabilizado por la presión que hay de los grupos terroristas respaldados por el país de Irán. ¿Y qué miramos ahí? Conflictos, desorden. No hay orden, no hay una estabilidad en estos países. Entonces, todo esto nos indica de que el AI se va a acelerar.
Va a haber una explosión de un ay fuerte que va a resonar aún en los mismos cielos. Pero entonces, ¿quiénes van a poder, o vamos por la gracia de Dios, poder prepararnos desde ahorita por lo que está viniendo ya por delante? Prepararnos desde ahorita para no menguar en nuestra fe. Tal vez físicamente nosotros entendemos y sabemos que no somos fuertes, porque el reino de Dios no consiste en cosas terrenales, o sea, en fuerza humana ni capacidad humana, porque el ay es espantoso, sino que se requiere de una preparación espiritual, de allegarnos a nuestro Dios con temor y temblor. Pero vamos entonces nosotros a dejar a un lado la idea de que las cosas se van a componer. No vamos a hacernos la idea de que todo esto en el transcurso de unos cuantos meses, como se ha aún anunciado, de que vamos a mirar si quizá la nueva administración, si quizá para febrero sea un buen año, un buen mes, que el inicio de un buen año en febrero o marzo, pero no se ve nada así, sino que seguimos viendo la presión en todos los índoles, en todas las áreas. Los diferentes líderes ahora en la nación de Estados Unidos, que conforme a los conceptos bíblicos no agradan a nuestro Dios, no van conforme a lo establecido en la palabra del Altísimo. Entonces, todo esto nos está dando una alerta, una señal de que se está acelerando ese ay. Miramos la situación en el país de Israel, el reloj de Dios, la desintegración del gobierno del Knesset en el parlamento israelí, que para marzo se hacen otra vez elecciones, desintegrándose, y la misma escritura menciona que un país o una nación dividida entre sí no puede permanecer. Ni una casa, ni una nación, ni una compañía, ni una empresa, nadie puede permanecer si están divididos entre sí. Y es lo que miramos en este país de Estados Unidos, una división en el Congreso, pero decía en el pueblo de Israel, una división, aunque al principio se gozaron, porque a los meses finales del año pasado, el país de Israel tuvo de tener un trato de paz o relaciones diplomáticas con 4 países árabes, en los cuales eso queda como algo histórico. Pero sin embargo, todo eso es solamente una ilusión, es un espejismo para el pueblo de Israel, que estas naciones de un día para otro quieran tener paz con Israel cuando han envenenado sus ciudadanos por décadas con el odio hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Israel. Entonces miramos continuamente la presión, no solamente ya de los dos grupos terroristas, tanto lo que es al sur con los que controlan la faja de Gaza, como lo son los Hamas y los yihadistas, pero también los que están al norte, como es el grupo terrorista del Hezbollah, que trabaja desde Líbano, respaldados por el país de Irán. No solamente por ellos, sino también por la presión del país de Irán, y aún este país de Irán reforzado por el país de Rusia con armamento. O sea que estamos mirando cosas en las cuales nos están diciendo que el último ay está allá, que está. Pero aquí no se trata solamente, mi punto no es solamente tratar de que viene el ay, sino de que nosotros nos preparemos, que nosotros estemos fuertes, que nosotros estemos bien arraigados de nuestro Dios, para que no menguemos en nuestra fe, para convencer al Altísimo que queremos estar con Él. Entonces vamos preocupándonos cada día más en llenarnos de nuestro Dios, en agarrarnos de nuestro Dios. No es malo y es bueno preocuparnos por la familia, preocuparnos por la comida, preocuparnos por las cosas materiales de aquí, pero no hay nada más dañino y más destructivo cuando nosotros no nos enfocamos en preocuparnos más en nuestra relación con Dios.
Tener una relación con el Altísimo debe de ser nuestra prioridad. Y por lo tanto, entonces, vamos a despertar y vamos a buscar con intensidad una relación con nuestro Dios, buscarlo a Él. No buscar lo de Él, ni buscar lo que Él puede hacer por nosotros, sino buscarlo a Él, porque queremos estar en Él, para que Él nos dé la fortaleza en su espíritu para las cosas que vienen por delante. Es una falsedad el llegar nosotros a creer de que la iglesia de nuestro Señor Jesús no tenga de experimentar cosas en las cuales son espantosas y que van a azotar aquí a la humanidad. Miramos desde el principio de los santos del Altísimo. Dios no los ha sacado y luego trae destrucción. Sacó a Lot por la intercesión de Abraham. A Lot, pero a Lot se corrompió junto con sus hijas, se corrompieron. Y después las descendientes de ese acto de que sus hijas tuvieron de cohabitar con su propio padre para tener así descendencia. Fueron dos razas de las cuales en el tiempo de los reyes, en los tiempos de los jueces, se distinguen como una de las razas más idólatras. Pero miramos también en el tiempo de la destrucción del templo en Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Ahí estuvo el pueblo, tanto los que no agradaban a Dios como los que agradaban a Dios. Miramos en el tiempo de la destrucción del segundo templo por el general Tito. El pueblo cayó, tanto los que buscaban y servían a Dios como los que no buscaban a Dios. Y así en el transcurso de la historia miramos los primeros siglos de la iglesia en martirio, en aflicción, en dolor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros creer de que lo que viene por delante nosotros vamos a tener que ser llevados por Dios en un rapto misterioso, en lo cual eso no es lo que la palabra de Dios nos dice, sino que el Señor Jesús, en medio de todas las cosas horroríficas que vienen, tiene y va tenido un remanente fiel para que en medio de todo eso sigan hablando el mensaje de salvación, el mensaje de redención, porque mientras el Señor Jesús no tenga de manifestarse en gloria, sigue en nosotros la responsabilidad de seguir hablando el mensaje de salvación, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de convertir el corazón del pueblo, de la gente a nuestro Dios, no importa la situación en la cual estuviésemos. Lo hacen los hermanos de China en medio de la persecución. Los hacen los hermanos en India en medio también de la persecución y de la muerte. Lo han hecho los hermanos en Corea, lo han hecho los hermanos en Corea del Norte y en otras partes del mundo, en Saudi Arabia. Y podemos mencionar muchos países en los cuales en medio de situaciones difíciles, la iglesia del Señor ahí está. Los hermanos fieles en el tiempo de la guerra civil en Siria. Ahí estuvo el pueblo, los testimonios están. Y miramos que el dolor y la aflicción les llegó, pero ahí los guardó el Señor. Y nosotros también en las cosas que vienen por delante debemos ahorita preparar nuestro corazón. Prepararnos, ¿para qué? Para que en lo que viene por delante no solamente estar fuertes, sino ser hombres y mujeres con la capacidad de ser usados por nuestro Dios. Pero aquí tenemos que dejar y posesionarnos por el Espíritu Santo para que nos pueda guiar a toda justicia y a toda verdad en este mundo de turbulentos en los cuales cada día se están acercando. Y el último hay y ya está. Gracias por su amable sintonía. Puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos 831-386-9112 o al 831-297-0879. De igual manera, puede visitarnos en nuestro sitio web www.radioresplandecer.com. Le invitamos a que descargue nuestra aplicación radial en los medios de Android y iPhone bajo el nombre
resplandecer. De antemano, gracias por escuchar su programa Declaración al Día con el pastor Arturo Ríos.